Flatout, una famosa saga de videojuegos de carreras donde el derbi de demolición era su enfoque principal. En otras palabras, eran carreras donde chocar a tus oponentes para tu propia ventaja estaba permitido. Es seguro afirmar que casi todos los fans de la saga recuerdan con cariño solo uno de los juegos, el cual es la segunda entrega, Flatout 2. De hecho, para mí fue tan así que por años solo pensaba que existían esos dos primeros juegos. Conocí el segundo juego cuando tenía entre 7 y 10 años y me fascinó. Recuerdo jugar de chiquito en la casa de mi abuela en su computadora súper vieja y me pasaba horas y horas y horas. Me encantaba ese maldito juego. En ese momento ni siquiera conocía el primer juego, sabía que existía porque estaba jugando al segundo, pero nunca vi ningún gameplay ni escuché hablar de él, hasta que en la pandemia del 2020 me picó la nostalgia y me enteré que el Flatout 2 estaba disponible en Steam, y no solo eso, que habían salido un Flatout 3 y 4. El Flatout 2 fue una parte tan efímera de mi infancia que el lanzamiento de los nuevos juegos pasaron totalmente desapercibidos para mí. Pero a partir de este descubrimiento vi la realidad y me di cuenta de que fue mejor que haya pasado desapercibido, porque con mucha emoción abrí la tercera entrega de mi saga de juegos de carrera favoritos, que me había perdido por tantos años, el Flatout 3, y mi vida no fue la misma, ya que lo que estaba del otro lado de la pantalla era un absoluto horror comparado con el juego anterior. Solo pude mirar con desesperación cómo todos los recuerdos de mi infancia eran despedazados sin piedad, y mi cabeza se llenó de dudas, preguntándome cómo este haber no había llegado a ser presenciado por mis ojos. Así que después de eso, lógicamente, la única pregunta que revoloteaba por mi cabeza era ¿qué pasó? Y hoy le vengo a contar exactamente eso. Você vai morar no IML, onde você vai, você nem mexe. Tamo de olho com F, ensinando você cresce. Vai morar no IML, onde você vai, você nem mexe. Tamo de olho com F, ensinando você cresce. Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se seu bitch. Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch. Vai ser tiro na cara da bitch, foda-se seu bitch. Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch. Antes de empezar voy a explicar algo que puede ser medio obvio, pero lo voy a decir porque tiene que ver con lo que le pasó a esta saga. En el desarrollo de un juego se necesita gente, principalmente programadores y diseñadores, que necesitan plata para comer. Para eso están los publicistas. Los desarrolladores llegan a un acuerdo con los publicistas para que financien el proyecto y lo distribuyan en su lanzamiento, lógicamente a cambio de un porcentaje de ganancias en ventas del producto final. Obviamente este tema tiene muchísima más profundidad con cosas como análisis del mercado y demás cosas más aburridas, pero en esencia así funciona. Los desarrolladores hacen el juego y los publicistas lo respaldan y lo promocionan en su lanzamiento. Es como una relación simbiótica. Ahora sí, con eso en mente, comencemos el inicio de esta historia con el primer Flatout. Como este juego es nuestra base de referencia, esta parte va a ser breve. Así que Flatout, desarrollado por Bugbear Entertainment y publicado por Empire Interactive. Un videojuego de carreras con un enfoque en los choques y la destrucción. Parte de su reconocimiento se debe al hecho de que a veces cuando chocabas, el conductor salía disparado por el parabrisas. Muchas veces. En el primer juego era muy fácil que esto pase. Además de eso, el juego tenía una mecánica muy útil que era el nitro. Cuando chocabas a tus oponentes o destruías objetos del circuito, se te daba un impulso significativo de velocidad. Era una mecánica muy bien equilibrada, ya que tenías que hacer algo arriesgado para ganar la ventaja de poder ir más rápido. Pero además tenías que usarla sabiamente, ya que al ir tan rápido era fácil perder el control, o podrías malgastarla en vez de usarla en un momento de la carrera donde realmente lo necesites. En general, el juego para la época tenía buenos gráficos, buen manejo de los autos, buenos sonidos. Como dije, al ser la base de la saga no hay mucho más que añadir, pero su popularidad se debió principalmente a estos factores. Era un juego de carreras no convencional por su estilo derby, lo cual llamaba la atención, y a la vez tenía un muy buen diseño y jugabilidad. Muy bien, ahora que tenemos la base establecida, pasemos al segundo juego. Aquí tenemos el Magnus Opus de Bugbear Entertainment, el Flatout 2. Lo que hicieron los chicos de Bugbear para esta segunda entrega fue agarrar el concepto original del Flatout, pero hacerlo en esteroides, ya que le dieron un mayor énfasis a la destrucción con un particular toque de acción muy de la época de los 2000. Este nuevo estilo que le dieron al juego era básicamente todo lo que a un adolescente de esa época le gustaba. Autos a toda velocidad, choques, destrucción, explosiones, fuego, música de rock, más choques, saltos por los aires, chicas hot, chicos hot, tipos saliendo volando por los aires.
Este estilo que le adjudicaron al juego tuvo mucho mejor impacto en la audiencia, haciendo que llame muchísimo más la atención y que la popularidad del mismo se dispare. Pero no solo fue una reestilización muy necesitada, sino que también cambiaron las partes no tan queridas del juego anterior. Y además añadieron muchas más cosas interesantes que le daban más vida al juego. Por ejemplo, una de las cosas más molestas del primer Flatout era que cuando chocabas y tu conductor salía volando por el parabrisas, no solo lo hacía en cámara lenta, sino que tenías que esperar a que tu tipo llegue al piso para recién ahí poder reiniciar el punto del control, lo cual gastaba mucho tiempo de carrera y era un embole en definitiva. Pero en el Flatout 2, cuando ocurría esto, no había más cámara lenta y podías reiniciar instantáneamente, sumado con que ahora el choque tenía que ser mucho más fuerte para que el conductor salga volando en primer lugar, haciendo que no sea algo tan frecuente. Pequeños cambios como estos ayudaron a mejorar la experiencia de usuario, pero además añadieron un montón de cosas que mejoraron la jugabilidad del juego. Mucho se basó en la expansión de la complejidad de la mecánica del nitro. Ahora por default, los autos eran más resistentes, permitiéndote chocar más a tus oponentes y ganar más nitro, además de que ahora el tiempo en el aire también te recargaba nitro, lo cual complejizaba más el aspecto high risk, high reward de la mecánica del nitro. Chocar a tus oponentes ya de por sí era algo arriesgado de hacer, ya que podías perder el control, pero ahora además de los choques tenías puntos en el circuito, es decir los saltos, donde podías recargar nitro haciendo una acrobacia bastante peligrosa. Por ejemplo, yo que tengo muchísimo tiempo en este juego, vas desarrollando tus propias reglas en base a esta mecánica del nitro. Pensás mejor cuándo y cómo chocar, qué saltos valen la pena y qué otros son muy difíciles, los cuales siempre vas a perder el control. Dependiendo de la posición en la que estás, qué cosa sirve hacer y qué cosa no para ganar nitro y seguir más adelante. Todas estas formas de armar tu estrategia para la carrera fueron posibles por la mecánica del nitro y cómo la complejizaron. Cabe destacar que en el primer juego también había saltos, pero el tiempo en el aire no te recargaba ni. Y fue así como este pequeño cambio ayudó a mejorar la jugabilidad. Otras cosas importantes fueron el vínculo entre la destrucción y ganar dinero. En ambos juegos estaba el modo de carrera profesional. En pocas palabras, eran torneos donde competías en diferentes circuitos por una copa, donde ibas ganando dinero o créditos, como se lo llama en el juego, que te permitían comprar mejores autos o mejorar el que ya tenías. La forma principal de ganar dinero era quedar en la posición más alta posible en las carreras, pero había bonificaciones por la destrucción que causabas. Antes, en el Flatout original, recibías bonificaciones dependiendo de qué y cuántos elementos que estaban en el circuito habías chocado, destruido, lo que sea. Esto en el segundo Flatout cambió totalmente. Las bonificaciones no recibías por los objetos, sino por la cantidad y tipo de choques a tus oponentes. Había diferentes tipos de choques, cada cual daba más plata que el anterior. Tenías tortazo, que es un choque pequeño, trompazo, que es un choque mediano, castañazo, que es un choque grande, supervolcado, que como indica el nombre es cuando das vuelta a un oponente, guarrazo, que es causar un choque en tus oponentes que produzca que salgan disparados por el parabrisas, y por último, destrozado, que como indica el nombre es cuando chocas tanto a un oponente que le bajas toda su salud y queda descalificado de la carrera. Sé que los nombres en español son un poco cringe, pero en definitiva ahora tenías bonificaciones exclusivas a la cantidad de daño que habías causado en tus rivales, dando un enfoque mucho mejor en la destrucción, ya que mientras más chocabas, más ganabas. Además habían añadido reconocimientos al final de la carrera, tenías vuelta más rápida, mejor destructor, amo de los castañazos y bulldozer, que no sé lo que significa, pero supongo que es como el que más supervolcados hizo, porque bulldozer, ¿entendés? Que también tenían bonificaciones de dinero. Todos estos cambios hicieron que el ciclo de juego sea mucho más dinámico y le dieron una gran rejugabilidad. Eso yo lo sé más que nadie con la cantidad de horas que tengo en este maldito juego, pero no importa eso. Entre otras cosas que hicieron, las acrobacias eran más interesantes y tenían un mejor estilo. En los derbis ahora podías ganar nitros con choques, lo que hacía que fueran mucho más dinámicos. En general el diseño de los circuitos era mejor, no solo en jugabilidad, sino que estéticamente. Y demás cosas que solidificaron a la segunda entrega como la mejor de la saga. Pero un año después del lanzamiento es donde lamentablemente empieza el comienzo del fin. Los desarrolladores no pudieron expandir mucho más el juego con el presupuesto que tenían. Llegaron a hacer Flatout Ultimate Carnage, que es básicamente un remaster del Flatout 2. En pocas palabras, mejores gráficos y poco más. El año siguiente sacaron Flatout Head On, que básicamente era un port para la PlayStation portable del Ultimate Carnage, es decir, el remaster del Flatout 2. Y lo último que Bugbear pudo tener una pizca de reconocimiento fue Flatout Racing, que era un videojuego de carreras para celulares que básicamente era una reskin de otro juego desarrollado por Zendex Entertainment y publicado por ePlay bajo la licencia de Bugbear. Poco después de esto ocurrió la crisis del 2008, la cual llevó a los publicistas originales, Empire Interactive, a la quiebra. Tuvieron que despedir a todos sus empleados, cesar todos sus contratos y vender todas sus licencias, lo que significaba que Bugbear ya no tenía control sobre el desarrollo de Flatout y que el futuro de la saga estaba en venta. Fue entre 2009 y 2010 donde aparecieron Team 6 Game Studios de la mano de los publicistas Strategy First.
quienes compraron la licencia y definirían el futuro de la saga. Comenzaron con Flatout Wii, que no tenía mucho para ofrecer, pero bueno, es lógico, ya que un juego de carreras de este estilo no funciona muy bien en una consola como la Wii. Pero después comenzaron con el desarrollo de la siguiente gran entrega de la saga, el Flatout 3. Es seguro asumir que después del terrible final que tuvieron los creadores originales, el nuevo estudio no nos decepcionaría y trataría de hacer lo mejor posible para seguir esta saga viva, teniéndole el respeto que se merece a sus fans y a sus creadores originales. Y estoy mintiendo porque no hicieron nada de eso, ya que la tercera entrega es una absoluta basura. Mires por donde lo mires, este juego es completamente horroroso. El diseño de la interfaz de usuario es precario, confuso y sobreestimulante. Literalmente por cada selección en el menú que haces hay un sonido de impacto fuertísimo. Los autos se ven espantosos, tanto en su modelo como en su estilo. Y además sacaron todo el concepto de clases de autos progresivas. En los otros juegos empezabas con un auto de baja gama e ibas progresando hasta que lo mejores. En Flatout 3 todos los autos son de alta gama y hasta donde pude ver, virtualmente no hay diferencia más allá de su aspecto entre todos ellos. Y eso es porque no hay ningún tipo de progreso, ya que no hay un modo de carrera profesional como antes. Solo te ofrece los diferentes modos de juegos individuales. Se cagaron completamente en todo el concepto de ir avanzando carrera por carrera para que no haya ninguna traba ni que nada te prohíba para jugar con los mejores autos desde el principio. Lo cual es una estupidez y es inútil porque es algo que en los otros juegos ya se podía hacer, porque era un diferente modo de juego. El único tipo de progreso que vas a conseguir en Flatout 3 es que para desbloquear nuevos circuitos tenés que salir primero o en el top 3 o lo que sea en el circuito anterior, lo cual es una recompensa buenísima, ¿o no, chicos? Porque como pueden ver, los circuitos son hermosos, tipo me encantan, se ven re lindos, es buenísimo. Pero bueno, no pasa nada que no haya un modo de torneo ni que haya ningún tipo de progreso, porque eso seguramente significa que ya de por sí la experiencia de las carreras debe ser buenísima, ¿o no? ¡No! Las físicas en general son mediocres, los choques no tienen sentido la mayoría de las veces, el manejo es pésimo, el daño que causas a tus oponentes es virtualmente inexistente, lo cual hizo que los derbis sean súper aburridos y que ni valgan la pena jugarlos. La inteligencia artificial o está de adorno o es frustrantemente mala. Hay veces que reinicias el punto de control y la salud de tu auto se llena al 100% de vuelta, sin patrón reconocible, lo que significa que dañar tu auto no tiene consecuencias. Los circuitos son horribles, tanto en jugabilidad como estéticamente. Los objetos no tienen ningún tipo de peso y cuando los chocas no afectan tu conducción y muchas veces son atravesables. Hay autos estacionados que los chocas, cuando los chocas los atravesás, explotan y explotan cada vez que los volvés a tocar, incluso después de haberlos chocado ya. Hay 2 barras de nitro, porque tenés nitro desde que empezás la carrera, se recarga muy rápido y se recarga por literalmente cualquier cosa. Así que la mecánica de destrucción igual nitro está totalmente tirada a la basura. Hasta hay puntos de control que te recargan el nitro. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene si ya ganás nitro por cualquier cosa? Usar el freno es prácticamente inútil si te quedás estancado en la carrera o te salís fuera de control, reiniciás y listo. Usar el nitro es prácticamente inútil, los autos ya de por sí son muy rápidos y chocar a tus oponentes no tiene sentido, y aunque quisieras hacerlo los choques son tan malos que ni valen la pena. Ah, y la segunda barra de nitro es exactamente igual a la habilidad especial de Franklin de GTA V, la que te deja manejar en cámara lenta y mejor, solo que al pedo y no tiene ningún tipo de ventaja o sentido. La posición de la cámara es molesta, hay muchas cosas en la pantalla y muchas no sabes ni qué significan. En lugar de tener una barra de salud tenés un mensaje que te va notificando el porcentaje de la salud de tu auto cada vez que chocas. Buenísimo, gracias. El botón del menú de pausa para salir de la partida se llama interrumpir. Las acrobacias son pésimas, confusas, absurdamente difíciles y bajo ningún concepto tienen el encanto que tenían las del Flatout 2. Tiene muchos bugs, en su mayoría no clip. Hay muchísimos modos de juego que me chupan un huevo, ya que si los modos principales, que son carrera, acrobacia y derby, son espantosos, me chupa absolutamente un huevo lo que tengan para ofrecer los otros modos de juego. Hay demasiados personajes y todos son clichés retrógrados. Si es mujer es sexualizada y estúpida, y los hombres tenés entre fríos calculadores, locos y un gordo. Y la cereza sobre el pastel es que uno de los personajes ni siquiera tiene descripción. Literalmente dice Player 11 Description. Pero ¿quién podría haber visto esto venir si este estudio contaba con juegos tan maravillosos como Scooter Wars? Por cierto, miren los gráficos, una vez más, yo sé que duele, pero un cachito. ¿No les parece como si fueran gráficos de juegos para celulares? ¿Acaso a alguien le sorprendería saber que 2 años después de sacar esta atrocidad, sacaron Flatout Stuntman para Android
que es literalmente un port del modo acrobacia del juego que es malísimo para celulares? No, ¿verdad? Si ves el historial de juegos desarrollado por este estudio, en su mayoría son de carreras con enfoque en acción, pero te vas a pasar horas tratando de encontrar aunque sea uno que tenga buenas reseñas, porque claramente vieron que había un mercado en juegos de carrera de este estilo y compraron la licencia de Flatout ni bien tuvieron la oportunidad, ya que por su popularidad pondrían al estudio en el mapa, pero esta gente claramente no tiene ni la más mínima idea de cómo hacer un juego de este estilo, y lo único que me queda pensar es que su objetivo era hacer plata de la forma más fácil posible. ¿Quién diría que en esta industria se necesita talento para lograr eso, no? Esta entrega no tiene absolutamente ninguna característica rescatable, y lo único que hizo fue ensuciar el nombre de la saga para siempre. Pero después de la tormenta siempre hay sol, porque esta historia todavía no termina. Después del absoluto desastre hecho por Team Six y luego de la absoluta demolición por parte del público en reseñas, pasaron 4 años donde se dio la saga por muerta, y con una muy horrible muerte, por si todavía no quedó claro. Pero fue en 2015 cuando de entre las sombras salió el estudio francés Kyloton y anunció que estaban trabajando en la 4ª entrega oficial de la saga, con gráficos de última generación de la época y que prometía basarse en el concepto original de los primeros juegos. No pude encontrar ninguna fuente que explique el cambio de los desarrolladores, pero teniendo en cuenta que el 4º juego fue originalmente publicado por Big Ben Interactive, mientras que la versión para Steam fue publicada por Strategy First, es decir, los publicistas que trabajaron en el Flatout 3 con Team Six, lo más probable es que después del desastre que hicieron le hayan dado una patada en el culo y se pusieron a trabajar con Kyloton ni bien tuvieron la oportunidad. Este anuncio fue muy prometedor, porque además de que no se necesitaba un esfuerzo muy grande para sobrepasar a su espantoso antecesor, desde el vamos el estudio prometía volver a la fórmula original del Flatout, lo cual demostraba que eran conscientes del derrape que tuvo la saga y el impacto que tuvo en los fans. Y fue en 2017 cuando salió Flatout 4 Total Insanity. Con este lanzamiento Kyloton demostró un gran respeto a la saga y a los fans porque cumplieron su palabra de volver a la misma fórmula que tanto nos gustaba. Solo hubo un pequeño problema, que fue que el hecho de volver a la misma fórmula significó que hicieron un Flatout 2 con gráficos de la época. Volvió la mecánica de Nitro original, los torneos, las clases, los diseños de los autos estaban muy bien e iban muy bien emparejados con los nuevos gráficos. En general el manejo está bien, pero donde me pierden un poco es que los choques son un poco decepcionantes. No están al mismo nivel que los del Flatout 2, aunque las físicas y el daño de los autos está muy bien. Otros detalles a mencionar es que el efecto de la cámara del Nitro es muy exagerado. La interfaz de usuario podría ser mejor. El ragdoll de los conductores está un poco anticuado para la época. Los circuitos a veces son poco intuitivos, ya que hay algunos desvíos que son medio confusos. Los conductores son plantillas sin personalidad, lo cual después de lo desastrosas que fueron las del tercer juego no me parece algo negativo. Y como último, los derbis no están mal, pero sí son un poco aburridos. Es un poco triste, ya que es súper respetable que Kyloton nos haya querido sacar el mal sabor de boca que nos dejó Team Six, y no hicieron un mal trabajo para nada, pero simplemente ya no era lo mismo. El estilo y género de acción del segundo Flatout ya es de otra época, pero es mucho mejor envejecido que el estilo del cuarto Flatout. Lamentablemente, incluso con todos sus esfuerzos, la opinión de muchos fans, incluyéndome, fue: sí, está muy bien, pero la verdad prefiero seguir jugando el Flatout 2. Pero bueno, por lo menos nos dieron un buen cierre para esta saga. Mentira, porque técnicamente todavía queda un juego. En 2018 recibimos la grata sorpresa de que saldría un nuevo juego de carreras derby llamado Wreckfest, desarrollado por nada más y nada menos que Bugbear Entertainment, los creadores originales de Flatout, con la ayuda de los publicistas THQ Nordic. Así es, Flatout recibiría un sucesor espiritual como se debe. Por si no saben, sucesor espiritual es como se le llama a las secuelas que no pertenecen a la misma saga, sea por paso del tiempo o por otros cambios, pero que comparten los mismos creadores y el mismo concepto, como lo fue, por ejemplo, el juego Planet Coaster a Roller Coaster Tycoon 3. No solo el hecho de que hayan vuelto los creadores originales nos garantizaba una buena calidad, sino que hicieron un reajuste que por suerte salió muy bien. Como dije, esto es un sucesor espiritual. Esto ya no es Flatout. Y como también dije antes, el estilo de Flatout 2 no se puede repetir. Ya quedó anticuado y no va a volver a tener ese mismo encanto. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron un enfoque deportivo y más realista. El fútbol tiene el FIFA y el PES, el básquet tiene el NBA 2K, el automovilismo tiene el Forza Horizon y el Gran Turismo, y las carreras derby tienen Wreckfest. Este nuevo enfoque le dio a Bugbear la oportunidad perfecta para hacer su magia con las nuevas tecnologías de una forma moderna.
Los diferentes circuitos tienen sponsors, tienen diferentes marcas en las pistas si es que el circuito no es en un estadio, hay staff, hay público, hay cámaras, es un ambiente totalmente nuevo basado en eventos deportivos de la vida real. Parte del realismo es que ya no hay nitro ni acrobacias, pero no se hicieron extrañar ya que el juego está muy bien hecho. El juego tiene muy buenos gráficos, efectos y detalles realistas. El daño a los vehículos es segmentado, tenés una barra de vida pero se baja dependiendo a qué partes del auto tenés rotas, y además esos daños se ven reflejados en el modelo real del auto, no solo en el esquemita que tenés. El manejo acorde al auto y al circuito es muy bueno, y si bien el modo trayectoria es un poco confuso al principio viniendo directamente de Flatout y su modo de carrera profesional, es un modo de juego muy extenso y muy entretenido, más teniendo en cuenta que siempre que quieras podés jugar en modo multijugador. Esto ya no es Flatout, y por eso lógicamente hay muchas cosas que se perdieron. Pero en base a esto, Bugbear se enfocó en mejorar la experiencia de carreras y de derby, dejando el aspecto destructivo un poco en segundo plano, pero aún así muy presente, con las mismas y un par nuevas bonificaciones de choques, el sistema de rival en las carreras, que te dan mejores bonificaciones si dañas a tu específico rival que haces en una carrera, pero principalmente se encargaron de mejorar el aspecto de manejo y de competencia, lo que logró que hicieran un juego muy entretenido. Así que en conclusión, para la nostalgia siempre tendremos el Flatout 2, para algo nuevo tenemos Wreckfest, y si leen Team 6 en un juego que están por jugar, desinstálelo de inmediato. Y así fue como esta gran saga consiguió su final feliz.